¿Se han preguntado alguna vez por qué algunos romances florecen con una vivacidad inicial solo para marchitarse lentamente bajo el peso del tiempo? ¿Qué sucede con esos vínculos que alguna vez fueron vibrantes cuando la monotonía cotidiana, el cansancio implacable y las cargas de las responsabilidades empiezan a ensombrecer su brillo? Hoy me propongo compartir una narración auténtica y profundamente conmovedora. Una historia arraigada en la realidad que podría, de hecho, remodelar su propia percepción del amor y la intimidad. Imaginen a una pareja, Fernando y Daniela, que inicialmente parecía poseer todos los ingredientes esenciales para una vida compartida, armoniosa y feliz. Su conexión era más que notable. Era una sinfonía de almas, una unión tan potente que inspiraba a quienes los observaban a creer en la existencia de los cuentos de hadas. Juntos, compartían risas contagiosas, conversaciones que profundizaban en los recovecos del alma y un amor que parecía resistir todas las pruebas. Una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, al pasar una década, marcada por la llegada de dos hermosos hijos, la llama que una vez los había unido con tal intensidad amenazaba con extinguirse por completo. Muchos de nosotros, sin duda, hemos presenciado o incluso experimentado de primera mano una situación similar. Es sorprendentemente fácil perder de vista el entusiasmo inicial, la alegría y la emoción que definieron los primeros días, y sucumbir gradualmente al estrés implacable de la vida cotidiana. Imaginen, por ejemplo, la euforia de planear su primera cita, las mariposas en el estómago antes de su primer beso, y luego comparen eso con las discusiones sobre quién saca la basura o cómo pagar las cuentas. La diferencia puede ser abrumadora. En esta presentación, exploraremos cómo Fernando y Daniela se enfrentaron a las complejidades y desafíos que surgieron en su relación y, lo que es más importante, cómo lograron superar esos obstáculos. Revelaré las lecciones prácticas que aprendieron en el crisol de la experiencia. Lecciones que les permitieron reavivar la pasión largamente dormida y en última instancia, recuperar la esencia de su conexión original. Estas lecciones incluyen la importancia de la comunicación abierta, el valor de la vulnerabilidad y la necesidad de dedicar tiempo de calidad el uno al otro, independientemente de lo ocupados que estén. Antes de profundizar en su historia, les extiendo una cordial invitación para que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones. Al hacerlo, se asegurarán de no perderse el valioso contenido que creamos con el propósito expreso de transformar su vida personal, enriquecer sus relaciones y guiarlos hacia una mayor realización. Cada historia que compartimos, cada consejo que ofrecemos, tiene el potencial de capacitarlos para construir relaciones más sólidas, más significativas y en última instancia, más satisfactorias. Así que, por favor, quédense hasta el final, porque les aseguro que esta historia en particular tiene el poder de inspirar, motivar y remodelar sus propias relaciones para mejor. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un amor que una vez ardió con tanta intensidad puede desvanecerse gradualmente hasta casi extinguirse con el paso del tiempo? La historia de Fernando y Daniela, en este sentido, no es única. Resuena con las experiencias de innumerables otras parejas. Su vínculo, al principio, parecía inquebrantable, indestructible. Durante los primeros días de su matrimonio, apenas podían concebir la idea de que algo o alguien pudiera interponerse entre ellos, desentrañar el tejido de su unión. Sin embargo, a medida que los años se convertían en décadas, se encontraron insidiosamente atrapados en el ciclo repetitivo de la rutina diaria. Una monotonía que los alejaba gradualmente, centímetro a centímetro. Daniela, en particular, era una mujer ferozmente apasionada y asertiva, una creyente incondicional en que el amor debía ser una aventura perpetua, un viaje lleno de conexiones profundas, una intensidad inquebrantable y una comprensión mutua que trascendiera las meras palabras. Ella había imaginado su vida amorosa como una danza continua, llena de sorpresas, pasión y exploración compartida. Pero la realidad de la vida, con sus desafíos y responsabilidades, había comenzado a ahogar esas expectativas. Daniela, dotada de una ética laboral encomiable,
Abordaba cada aspecto de su vida, incluido su matrimonio, con la misma dedicación y diligencia. Sin embargo, a pesar de su compromiso, una sensación persistente de vacío la perseguía, como si una pieza esencial de su rompecabezas interno faltara misteriosamente. Amaba profundamente a Daniel, eso era innegable, y el pensamiento de perder la intrincada conexión que compartían, el vínculo que los había definido durante tanto tiempo, era una perspectiva que la llenaba de un temor sordo. A pesar de su historia compartida, de los innumerables recuerdos grabados en el tejido de sus vidas, la chispa que una vez había encendido su relación parecía haberse atenuado hasta un tenue brillo, apenas visible en medio de la oscuridad circundante. La rutina diaria, con su implacable monotonía, había llegado para quedarse. El agotamiento físico y emocional resultante de la gestión constante de un hogar, la responsabilidad aparentemente interminable de criar a sus 2 hijos y la carga paralizante de una miríada de otras responsabilidades consumían vorazmente cualquier espacio que pudiera haber quedado para fomentar su conexión, para nutrir el jardín de su amor. Les parecía que la distancia entre ellos aumentaba con cada día que pasaba, extendiéndose como un abismo insalvable. Los momentos de espontaneidad despreocupada, las conversaciones profundas y significativas que una vez compartieron con tanta libertad, parecían ahora relegados al ámbito de un pasado lejano, recuerdos nostálgicos que ya no podían ser recapturados. Recuerden, por ejemplo, la alegría de los primeros viajes juntos, las conversaciones nocturnas bajo las estrellas, la emoción de descubrir nuevos aspectos de cada uno. Esos momentos habían sido reemplazados por facturas, horarios y listas de tareas pendientes. Daniela se esforzaba por revivir la energía vibrante que una vez había caracterizado su relación, por recuperar la vitalidad que había definido su unión. Sin embargo, sus esfuerzos resultaban consistentemente infructuosos, dejándola sintiéndose cada vez más aislada y sola dentro de los confines de su propio matrimonio, a pesar de su amor innegable por Daniel. Tenía la inquietante sensación de que, en el mejor de los casos, simplemente se toleraban el uno al otro, coexistiendo en una especie de estancamiento incómodo, incluso cuando estaban físicamente juntos. Sus conversaciones, una vez llenas de sueños compartidos y aspiraciones ambiciosas, se habían transformado en intercambios mundanos centrados en responsabilidades domésticas, arreglos logísticos y horarios implacables. Daniela anhelaba la intimidad perdida, la conexión profunda que trascendía los detalles cotidianos y a menudo triviales de la vida. Llegó a una realización dolorosa. Su relación requería más que el mero sentimiento del amor. Exigía atención activa, una voluntad de ser vulnerable y un compromiso inquebrantable de invertir tiempo y esfuerzo. Daniel, por su parte, no era ajeno a la creciente sensación de que algo andaba profundamente mal, que un desequilibrio sutil pero significativo se había infiltrado en su relación. Sin embargo, luchaba por articular sus sentimientos, incapaz de poner en palabras la naturaleza precisa de la creciente distancia entre él y Daniela. Como principal sostén de la familia, se había echado sobre sus hombros el peso de la carga financiera, asumiendo la parte del león del trabajo y las responsabilidades externas en un esfuerzo por proveer y mantener a su familia. Se había dedicado implacablemente a ascender en la escala corporativa, convencido de que si simplemente trabajaba más duro, si lograba asegurar una mayor estabilidad financiera, todo mejoraría en última instancia. Sin embargo, sin que él lo supiera, este mismo aislamiento que había abrazado voluntariamente comenzaba a afectarle profundamente, erosionando gradualmente el fundamento de su conexión con Daniela. La intrincada red que una vez había entrelazado su vida con la de Daniela se había adelgazado preocupantemente, volviéndose frágil y tenue. No la amaba menos, eso estaba claro, pero las implacables demandas de la vida se habían vuelto tan absorbentes que no le quedaba tiempo, ni energía, para dedicarla a nutrir su relación con Daniela. Daniel se preguntaba a menudo si esta fase actual era simplemente una fase temporal, una tormenta pasajera que superarían una vez que sus hijos fueran mayores,
una vez que las exigencias de la vida se hicieran menos onerosas y estresantes. Convencido de que el tiempo es un gran sanador, se aferró a la creencia de que las cosas, inevitablemente, volverían a la normalidad y que la chispa de su amor mutuo, aunque tenue en ese momento, se reavivaría por sí sola, sin necesidad de una intervención consciente. Daniel, lamentablemente, no sabía cómo navegar por las traicioneras aguas de la creciente distancia entre él y Daniela. Le parecía que la brecha entre ellos se ensanchaba con cada día que pasaba, transformándose en un abismo aparentemente insalvable. Profundamente preocupado de que cualquier intento de abordar el problema de frente pudiera, sin darse cuenta, exacerbar aún más la situación, se sentía cada vez más impotente, incapaz de manejar eficazmente las complejas emociones no solo de su familia, sino también las suyas propias. En consecuencia, en lugar de enfrentar sus sentimientos, de reconocer la existencia de la creciente distancia, Daniel optó por enterrarlos en lo más profundo, esperando, tal vez, que desaparecieran de alguna manera. Tomó la fatídica decisión de concentrar su energía y atención en los aspectos de su vida que sentía que podía controlar: su exigente trabajo, sus innumerables tareas y su creciente lista de responsabilidades. Al hacerlo, sin embargo, sin darse cuenta, descuidó el aspecto más vital de su existencia: su relación con Daniela. La sensación de separación, de vivir vidas cada vez más separadas, continuó creciendo, persistiendo como una nube oscura sobre su matrimonio, y ni Fernanda ni él sabían cómo cerrar esta brecha en expansión. Ambos estaban atrapados en el ciclo aparentemente interminable de sus respectivas rutinas, cada uno asumiendo tácitamente que el otro estaba demasiado ocupado, o tal vez no estaba dispuesto a reconocer que algo necesitaba cambiar fundamentalmente. Daniela, en particular, se encontraba cada vez más frustrada por esta situación. Se preguntaba constantemente si Daniel sentía el mismo sentido de pérdida que ella, si reconocía la creciente distancia que los separaba. Se había dado cuenta de que se estaban alejando cada vez más el uno del otro, derivando como barcos que pasan en la noche. ¿O era ella la única la que preocupaba su silencio cada vez mayor, la desconexión cada vez más profunda? Sentía profundamente que la falta de intimidad, la ausencia de momentos compartidos y significativos, se acercaba gradualmente, día tras día, hasta el punto en que sería irremediablemente demasiado tarde para tomar cualquier medida correctiva. Imaginen, por ejemplo, la sensación de un reloj que avanza implacablemente, cada tic y cada tac recordándole el tiempo que se les escapa de las manos. Daniela llegó a la dolorosa comprensión de que corrían un riesgo real de alejarse aún más, de derivar por caminos divergentes, si no tomaba medidas proactivas. Tuvo que reconciliarse con el hecho de que su relación no se curaría mágicamente sola, que no volvería a su antigua gloria por sí sola. No podía simplemente sentarse a esperar o albergar la vana esperanza de que las cosas mejoraran espontáneamente. Ella tenía que tomar el asunto en sus propias manos. Necesitaba hacer oír su voz, expresar sus sentimientos más profundos y articular las necesidades que ambos habían estado reprimiendo durante tanto tiempo. Daniel también tuvo momentos fugaces de lucidez, momentos en los que vislumbró la desgarradora verdad, que algo había cambiado fundamentalmente, que su relación estaba en una pendiente resbaladiza. Sin embargo, carecía del coraje, de la fuerza de voluntad, para confrontar el problema directamente. Le preocupaba profundamente la posible reacción de Daniela. ¿Se enfadaría? ¿Lo acusaría de ser insensible e indiferente? También le preocupaba profundamente mostrarse vulnerable, revelar su propio dolor y confusión, al reconocer abiertamente la magnitud de su creciente separación. El problema no era tanto encontrar las palabras correctas, la forma correcta de expresar sus sentimientos, sino más bien enfrentar su miedo profundamente arraigado a la insuficiencia, su temor a ser visto como un fracaso como esposo y proveedor. Fernanda, lamentablemente, también sucumbió al insidioso círculo vicioso de la evitación, perpetuando sin darse cuenta el ciclo de desconexión. Ambos, tanto ella como Daniel,
Asumieron tácitamente que el otro no estaba dispuesto a confrontar la raíz del problema, a desenterrar los problemas subyacentes que estaban erosionando su relación. Ambos llegaron a la desafortunada conclusión de que estaban demasiado ocupados, demasiado exhaustos o demasiado abrumados por las exigencias de la vida para lidiar eficazmente con la compleja tarea que tenían entre manos. Cada uno esperaba en silencio que el otro tomara la iniciativa, diera el primer paso hacia la reconciliación sin estar dispuesto a arriesgar su propia vulnerabilidad emocional exponiendo sus sentimientos abiertamente y con honestidad. Fernanda, sin embargo, llegó a un punto de quiebre, un momento de claridad en el que se dio cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, de que no podía seguir negando la dolorosa realidad de su creciente desconexión. Mientras observaba a sus hijos reír y jugar despreocupadamente en el parque, una profunda sensación de inquietud la invadió. En ese momento de profunda introspección, se dio cuenta de que la responsabilidad recaía sobre ella, que era ella quien debía iniciar los cambios que tanto anhelaban, las transformaciones que eran necesarias para recuperar su amor perdido y reavivar el vínculo que una vez creyeron inquebrantable. Era ella, y no Daniel, quien debía tomar las riendas y guiar su relación de vuelta a buen puerto. Solo entonces, solo después de que ella hubiera tomado la iniciativa, podrían esperar encontrar el amor que habían perdido y restaurar la conexión que una vez consideraron indestructible. Piensen, por ejemplo, en un faro que guía a un barco en medio de una tormenta. Fernanda se dio cuenta de que debía convertirse en ese faro para su relación. Un día, mientras contemplaba a sus hijos entregados a la alegría de jugar en el parque, la mente de Fernanda se inundó con una oleada de recuerdos nostálgicos. Recordó vívidamente los momentos mágicos y aparentemente insignificantes que habían marcado el comienzo de su matrimonio. Los besos furtivos compartidos en la intimidad de la cocina, los paseos espontáneos tomados sin rumbo fijo por los alrededores, las conversaciones profundas y sinceras que se extendían hasta las primeras horas del amanecer. Le costaba creer que esos recuerdos, que esos momentos de pura felicidad y conexión, hubieran sido reales, que hubieran existido realmente. Se preguntó si era, de hecho, inevitable que cualquier relación, sin importar cuán apasionada y prometedora fuera inicialmente, perdiera inevitablemente su brillo, que se desvaneciera con el paso del tiempo. Se preguntaba si su amor, su vínculo único, se había transformado en algo mundano, predecible y desprovisto de espontaneidad. Sin embargo, en ese preciso instante, algo profundo dentro de ella cambió, una resolución que brotó como un manantial subterráneo. Fernanda comprendió que ya no podía seguir esperando pasivamente que la situación mejorara mágicamente por sí sola, que ya no podía confiar en que las fuerzas externas intervinieran y revirtieran su curso. No podía simplemente desear que la magia que una vez había definido su relación regresara. Si quería preservar lo que tenía con Daniel, si quería salvar su matrimonio del abismo, tenía que tomar medidas decisivas. No podía seguir esperando a que se presentara el momento ideal para actuar. Debía asumir la plena responsabilidad de su propia felicidad, de la salud y la vitalidad de su relación. Esa misma noche, mientras buscaba diligentemente en Internet, se topó con un libro que prometía ofrecer a las parejas las herramientas y estrategias que necesitaban para reavivar sus relaciones en dificultades. El título, El arte de avivar la llama, era engañosamente simple, pero resonó profundamente en ella, como si estuviera escrito específicamente para abordar su situación. Sin dudarlo ni un momento, y alimentada por una renovada sensación de esperanza y determinación, hizo el pedido del libro, creyendo que podría ser la clave para desbloquear un futuro mejor para ella y para Daniel. Apenas unos días después, en cuanto recibió el libro, Fernanda comenzó a leerlo con voraz avidez. A cada página que pasaba, descubría respuestas esclarecedoras a preguntas que ni siquiera había articulado conscientemente. Inquietudes que habían estado latentes en las profundidades de su mente, esperando ser desenterradas. Fernanda descubrió que la intimidad, en su esencia más pura, no se trata simplemente de pronunciar palabras suaves, de intercambiar cumplidos superficiales o de participar en gestos afectuosos superficiales.
Más bien, descubrió, se trata de cultivar y mantener un ambiente en el que ambos miembros de la pareja se sientan intrínsecamente cómodos, completamente seguros y libres para expresar sus seres más auténticos. Se trata de compartir sus miedos más profundos, las ansiedades que los atormentan en las horas más oscuras, sus deseos y anhelos tácitos, las aspiraciones que han permanecido enterradas en lo profundo de sus corazones, anhelando ser reconocidas y perseguidas. Se trata, en última instancia, de descubrir la esencia misma de su individualidad, de comprender las complejidades de su propio ser y de encontrar formas de aportar esa autenticidad, esa singularidad, a la dinámica de su relación. Imaginen, por ejemplo, una planta que florece en un entorno nutritivo en comparación con otra que se marchita en un suelo árido. Así es la intimidad en una relación. Fernanda quedó cautivada por esta nueva perspectiva, por esta revelación de una comprensión más profunda, y supo con absoluta certeza que no podía demorarse más. Sabía que era imperativo entablar una conversación sincera y vulnerable con Daniel para compartir sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas para el futuro de su relación. Pero, ¿cómo debía abordar esta conversación delicada? ¿Cómo debía iniciar el diálogo sin provocar, sin darse cuenta, la ira o la defensividad de Daniel? Temía que exponer sus vulnerabilidades, compartir sus emociones más íntimas, la hiciera parecer débil, que Daniel la percibiera como necesitada o demasiado emocional, y que en consecuencia no pudiera comprender la profundidad de sus preocupaciones. Sin embargo, al leer el libro, había aprendido que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. De hecho, es precisamente lo contrario. Descubrió que la vulnerabilidad es la piedra angular de una verdadera conexión, el puente que conecta dos corazones y permite que la empatía y la comprensión fluyan libremente entre ellos. Reunió todas sus fuerzas, respiró hondo para calmar sus nervios y esperó pacientemente a que la casa se sumiera en el silencio de la noche, a que sus hijos se durmieran, ajenos a la conversación trascendental que estaba a punto de tener lugar. Una vez que la paz reinó, se sentó junto a Daniel, lo miró directamente a los ojos y comenzó a hablar. Comenzó a hablar, aunque su voz temblaba ligeramente al principio, traicionando su nerviosismo subyacente. Con inmensa gentileza y tacto, le reveló a Daniel que la conexión entre ellos, el vínculo que una vez los había unido tan estrechamente, ya no era la misma que antes. Le explicó que, aunque seguían amándose profundamente, a menudo se sentía inexplicablemente sola, aislada en medio de la presencia de Daniel, incluso cuando estaban sentados en la misma habitación. Tuvo mucho cuidado de no culparlo, de no convertir la conversación en una acusación. Más bien buscó expresar sus propios sentimientos, sus propias experiencias subjetivas, y crear un espacio seguro para que Daniel compartiera sus propias emociones con igual honestidad y vulnerabilidad. Al principio Daniel permaneció en silencio, aparentemente aturdido por el peso de las palabras de Fernanda. Se sentó, visiblemente conmocionado por la profundidad y la intensidad emocional de la conversación, sin darse cuenta de que Fernanda había estado reprimiendo tales sentimientos fuertes. Estaba sorprendido por la franqueza con la que ella había compartido sus emociones. Sin embargo, en el fondo, se dio cuenta de que lo que Fernanda estaba diciendo era inmensamente importante, que merecía toda su atención y consideración. La escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, y gradualmente llegó a comprender que Fernanda tenía razón, que su relación había ido a la deriva. Él también había sentido la distancia, el abismo cada vez mayor entre ellos, pero la había descartado, convenciéndose de que era una fase pasajera, que eventualmente desaparecería por sí sola. Después de que Fernanda terminó de hablar, Daniel respiró hondo, reflexionando profundamente sobre todo lo que ella había compartido. Fernanda nunca se había atrevido a imaginar que Daniel reconocería tan abiertamente su percepción de la creciente distancia entre ellos, que admitiría compartir el mismo sentido de desconexión. Él confesó que, en su opinión, esta separación era simplemente una fase que había surgido de forma natural después de tantos años de compartir una vida juntos, una consecuencia inevitable del paso del tiempo.
Reveló que no había estado plenamente consciente de cómo esta distancia gradual había estado afectando a su relación, cómo había estado erosionando silenciosamente los cimientos de su unión. También admitió que se había mantenido en silencio por miedo a parecer vulnerable, por temor a que exponer sus propios sentimientos pudiera, sin darse cuenta, empeorar la situación, abriendo heridas que serían difíciles de sanar. Sin embargo, para sorpresa de ambos, la conversación, que había comenzado tímidamente, con cautela y vacilación, pronto se transformó en un intercambio profundamente significativo y transformador. Fernanda y Daniel hablaron con una honestidad sin precedentes, compartiendo sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas sin las reservas ni los filtros que habían caracterizado sus conversaciones durante tantos años. Abordaron los miedos que no habían expresado en voz alta, las inseguridades que habían estado reprimiendo, las decepciones que habían ocultado en lo profundo de sus corazones y, lo más importante, el anhelo compartido de volver a conectarse, de reavivar la chispa que una vez había encendido su amor. La conversación no fue fácil, no estuvo exenta de momentos incómodos y vulnerables, pero fue absolutamente necesaria. Un catalizador para el cambio que era esencial para la supervivencia de su relación. Después de varias horas de una comunicación sincera y sin trabas, Fernanda propuso algo aparentemente sencillo, pero que prometía tener un profundo significado para ambos. Una escapada de fin de semana, una oportunidad para escapar del caos de sus vidas cotidianas y reconectarse como pareja. Sin las distracciones del trabajo, sin las demandas de los niños y sin las responsabilidades que consumían su tiempo y energía, podrían dedicarse por completo el uno al otro. Daniel, que al principio vaciló, sintiéndose inseguro acerca de la practicidad del plan, pronto comprendió que esta escapada representaba una oportunidad invaluable para redescubrir su amor perdido, para reavivar la pasión que había menguado con el tiempo. No se trataba de huir de sus problemas, de evitar las realidades de sus vidas, sino más bien de crear un espacio sagrado donde pudieran unirse nuevamente, donde pudieran enfocarse indivisamente el uno en el otro, libres de las intrusiones del mundo exterior. Con una mezcla de emoción y aprensión, ambos anticiparon el fin de semana, preguntándose si podrían desenterrar la magia que alguna vez habían compartido, si podrían volver a encender la llama que parecía haberse extinguido. El viaje a su destino estuvo lleno de risas, recuerdos nostálgicos y conversaciones profundas, evocando los primeros días de su relación, cuando todo era nuevo y emocionante. Parecía que se estaban redescubriendo mutuamente, desentrañando las capas que el tiempo y la rutina habían ido acumulando gradualmente. Al llegar a su destino, se encontraron con un refugio acogedor y confortable, ubicado lejos del bullicio de la vida cotidiana, lejos de las implacables exigencias de su trabajo y sus responsabilidades. La serenidad y la tranquilidad de este lugar apartado proporcionaron el telón de fondo ideal para su encuentro íntimo, creando una atmósfera de paz y relajación que les permitió bajar la guardia y abrirse el uno al otro. Durante una cena romántica a la luz de las velas, mientras la suave luz parpadeaba y proyectaba largas sombras sobre las paredes, Fernanda le hizo a Daniel una pregunta que había permanecido sin respuesta durante demasiado tiempo. Una pregunta que había estado latente en su mente, anhelando ser articulada. ¿Cuál es tu mayor deseo para nuestro matrimonio? Daniel se tomó unos minutos para reflexionar profundamente sobre la pregunta, sopesando cuidadosamente sus palabras antes de responder con una honestidad y vulnerabilidad sin precedentes. Confesó que su mayor deseo era acercarse a ella, no solo físicamente, sino también emocional e intelectualmente, para compartir sus pensamientos, sus miedos y sus sueños sin reservas. Admitió que siempre había anhelado este nivel de intimidad, pero nunca había sabido cómo expresarlo sin sentirse débil, sin temor a ser juzgado o rechazado. Fernanda, a su vez, compartió sus propios miedos más profundos, las dudas que la atormentaban en silencio, los sueños que había acariciado en secreto y los deseos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Ambos hablaron con una libertad sin precedentes, sin las inhibiciones de la vergüenza
o el miedo que habían sofocado sus conversaciones en el pasado. Este intercambio vulnerable y sincero marcó un punto de inflexión fundamental en su relación, una línea divisoria que separaba su pasado de su futuro. Llegaron a la profunda comprensión de que necesitaban hacer algo más que simplemente reavivar la pasión inicial que los había unido. Se dieron cuenta de que su objetivo no debía ser volver a capturar el éxtasis efímero de su romance inicial, sino más bien construir algo más fuerte, más duradero y, lo más importante, más auténtico, una base que pudiera resistir las inevitables tormentas de la vida. Este fin de semana de escape no fue simplemente una oportunidad para evadirse de la monotonía de su rutina diaria. Fue una oportunidad transformadora para redescubrir la esencia misma de su vínculo, para reevaluar los cimientos sobre los que se había construido su relación. En el transcurso de este viaje introspectivo, Fernanda y Daniel aprendieron una lección invaluable, una lección que cambió para siempre la trayectoria de su matrimonio. Llegaron a comprender que las relaciones verdaderamente satisfactorias no dependen de gestos grandiosos, de demostraciones extravagantes de afecto, ni siquiera de la pasión fugaz y a menudo voluble que se asocia con el romance inicial. Más bien son las pequeñas acciones cotidianas, las interacciones aparentemente insignificantes, imbuidas de significado e intención genuinos, las que contribuyen a la construcción de una relación sólida, resistente y duradera. Son estos detalles sutiles, un toque cariñoso, una mirada comprensiva transmitida al otro lado de la habitación, una palabra de aliento oportuna que sirve como baluarte contra la duda y la desesperación, los que sustentan el amor, lo nutren y le permiten florecer. Llegaron a comprender que la verdadera intimidad trasciende el mero aspecto físico de su relación. Se trata de cultivar y mantener un espacio sagrado de confianza mutua, donde tanto tú como tu pareja se sientan capacitados para ser completamente abiertos y honestos, donde puedan compartir sus sueños más ambiciosos, sus miedos más profundos y sus deseos más preciados, sin temor a ser juzgados o rechazados. Imaginen, por ejemplo, un jardín vallado donde las flores puedan prosperar, protegidas de los elementos hostiles. Así es un espacio de confianza en una relación. Es dentro de este espacio de confianza, dentro de este refugio seguro de amor y aceptación incondicional, que el amor se vuelve más fuerte, más resistente y, en última instancia, más profundo de lo que jamás podría haber sido de otra manera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. No estuvo exenta de desafíos, de momentos de duda y de instantes de vacilación en los que ambos se preguntaron si alguna vez podrían volver a la armonía y la conexión que habían experimentado antes de que sus vidas se vieran consumidas por el estrés y las demandas de la vida. Sin embargo, a pesar de estos momentos de incertidumbre, Fernanda y Daniel perseveraron, comprometidos a reconstruir su amor sobre una base más sólida de respeto mutuo, comprensión y compañerismo genuino. Se esforzaron por priorizar las necesidades del otro, por brindarse apoyo inquebrantable y por fomentar los sueños y aspiraciones individuales del otro. El viaje de Fernanda y Daniel sirve como un poderoso testimonio del hecho de que el amor no es algo que ocurre simplemente por sí solo, una fuerza pasiva que actúa sobre nosotros sin nuestra participación. Más bien, es algo que alimentamos activamente, que cultivamos con cuidado y atención, y que creamos juntos, día tras día, a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros compromisos mutuos. Fernanda, a pesar de su apretada agenda, que a menudo la dejaba sintiéndose abrumada y agotada, ahora prioriza la búsqueda de tiempo intencional para conectarse con Daniel, incluso si solo son unos pocos momentos fugaces en medio del caos de su día. Estos momentos de conexión deliberada, ya sea una breve pausa para compartir una taza de café, una cena casera preparada con amor o un tranquilo paseo tomados de la mano, se han convertido en el cimiento mismo de su relación, el hilo que une sus vidas y les recuerda el amor que comparten. Llegaron a la profunda comprensión de que el amor requiere un esfuerzo continuo, un cuidado diligente y una atención constante para mantener su vitalidad.
Reconocieron que las relaciones no funcionan con piloto automático, que no se puede esperar que prosperen sin un compromiso activo y una inversión intencional de tiempo y energía. Necesitan paciencia, comprensión y la voluntad de afrontar los inevitables desafíos que surgen a lo largo del camino. Ahora, nos encantaría escuchar sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias personales. ¿Qué aspecto específico de la historia de Fernanda y Daniel resonó más profundamente en ustedes? ¿Qué elementos de su viaje les conmovieron especialmente? ¿Han vivido alguna vez situaciones similares en sus propias relaciones? Les invitamos a que compartan sus ideas en la sección de comentarios que aparece a continuación, para que podamos fomentar una conversación significativa e inspiradora dentro de nuestra comunidad. Si encontraron valor en esta presentación, si la historia de Fernanda y Daniel les inspiró, motivó o brindó una nueva perspectiva sobre las complejidades de las relaciones, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y dejen un comentario reflexivo. Al hacerlo, no solo mostrarán su apoyo a nuestro trabajo, sino que también nos permitirán seguir ofreciéndoles historias llenas de inspiración, lecciones valiosas y estrategias prácticas que les ayudarán a fortalecer sus relaciones, a profundizar sus conexiones y a vivir una vida más satisfactoria. Para mantener viva la llama del amor, se requiere un esfuerzo constante, pero les aseguramos que el esfuerzo, el compromiso y la inversión son inmensamente valiosos. Después de todo, construir un amor verdadero y duradero, un vínculo que resista la prueba del tiempo y las presiones de la vida, es uno de los regalos más preciosos y gratificantes que podemos recibir y dar. Es un tesoro que vale la pena cultivar, proteger y apreciar. Gracias por tomarse el tiempo de vernos, por unirse a nosotros en esta exploración del amor, la intimidad y las complejidades de las relaciones humanas. Les deseamos todo lo mejor y esperamos darles la bienvenida de nuevo en nuestra próxima presentación. Hasta pronto y cuídense.